Hola gente, bienvenidos a Diseccionando la Serie. Yo soy Val Yo soy Lalo. y hoy vamos a hablar de Succession. Pues, ¿qué podemos decir? Cosas que nos gustaron, cosas que no nos gustaron, que yo creo que no van a ser pocas cosas, porque wow, qué gran final. Bueno, pues básicamente esta serie es protagonizada por Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew McFay, Sarah Snook y Jeremy Strong. Esta serie básicamente se trata de la familia Roy, una familia que es dueña de un conglomerado de noticias, bueno, de noticias y medios de comunicación en general. Y entretenimiento y parques de diversiones. Yo, Exacto, cruceros, pero sí, cruceros. plataformas de streaming, entonces tienen toda la parte de entretenimiento completa y básicamente el papá, Logan Roy, está disputando quién de sus hijos se va a quedar como el siguiente sucesor. Entonces, pues básicamente esta serie fue creada por Jesse Armstrong y se puede encontrar en la plataforma de HBO Max. Y pues básicamente es creo que una de las mejores series que ha sacado HBO en los últimos años. Creo que ya se convirtió en un hito de la televisión y el domingo 27 por ahí acabó, entonces vamos a hablar en general de la serie y por qué yo siento que ha sido de estos grandes finales de la televisión en donde pareciera una derrota, pero en realidad cierra perfectamente la serie. Entonces, pues, Lalo, ¿quieres empezar con algún tema en específico? Pues yo creo que una de las cosas más importantes de las que se tienen que hablar son las actuaciones, o sea, de verdad se rifaron en todo aspecto. De verdad, yo creo que por eso es muy importante que el director tenga o sea, haya tenido un trabajo tan claro, o sea, un proceso tan claro con sus actores, porque los actores, sabiendo perfectamente de qué se trata, quiénes son sus personajes, supieron materializar qué es lo que pasa no solamente así afuera de los personajes, sino adentro, porque eso se refleja totalmente. Y una de esas cosas que se refleja más en el capítulo del funeral, en donde los tres hijos reaccionan de manera diferente a este proceso de duelo con su padre, de verdad es algo, pues, no sé, increíble, yo creo. O sea, porque todos los actores tienen muy claro quiénes son sus personajes y se nota, se nota. En cuanto a actuaciones, creo que como que cada personaje brilla. Logan brilla en todas las temporadas, inclusive en la cuarta, o sea, brilla por su ausencia. O sea, es tan poderosa la imagen del papá, tan poderosa que se nota que a pesar de que ya no esté ahí, los hijos siguen gravitando alrededor de él. Él fue el sol de todos esos niños. O sea, bueno, de los niños es que en la serie siempre se refieren como a the kids. Entonces, Sí. para ellos siempre fue el centro. Entonces, el hecho de que al final de la serie no tuvieran ese centro, se puede ver cómo en realidad se van perdiendo. Y creo que es algo que ya no vamos a ver porque como decía el creador Jesse, que básicamente pues la sucesión ya pasó, ya no tenemos por qué seguir a estos personajes. La historia que era ver quién se quedaba con la empresa terminó, pero sería interesante como especular qué pasó con cada uno, porque o sea, lo que pasaba con ellos era porque pasaba por el papá. Entonces, eso se me hace muy interesante ejemplo, yo creo que la primera temporada, Kendall fue un personaje muy, muy fuerte. No estoy diciendo que las otras temporadas no, No, pero pero tú lo ajá, sentías cada temporada se enfoca en un personaje, en un hijo diferente. Si te en das un cuenta, hijo diferente. la primera temporada estoy súper de acuerdo. La primera temporada fue Kendall, la segunda fue Shiv y la tercera fue un poco más Roman. Roman, pero la cuarta yo siento que fueron los tres Sí. intentando ver quién era el que literalmente se iba a ganar la corona. Y yo siento que en cuanto a actuaciones, no estoy diciendo que Sarah Snook no lo haya hecho bien, no estoy diciendo que Jeremy Strong no lo haya hecho bien, pero la manera que hipnotiza a Kieran Culkin, porque en realidad hipnotiza, o sea, a pesar de que sabes que no está, o sea, eligiendo a un presidente, estás muy metida en lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, como que iba rápido, o sea, como que está en tachas en ese momento, pero sabemos que no, pero iba rápido. ¿Y cómo estaba tomando las decisiones? O sea, siento que se tomó muy literal de yo puedo ser mi papá, o sea, yo tengo que ser mi propia figura. Y lo vemos en el capítulo 4 o 5, cuando van a hacer cinco, perdón, cuando van a hacer la presentación del nuevo producto de la empresa. Living Plus. Ajá, Living Plus, exacto. Cuando van a hacer esta presentación,
ahí es cuando Roman se pierde un poco porque no tiene como con quién se esté peleando. No sé si me explico. Entonces creo que en el momento que él se empieza a poner en riesgo, él se empieza a como degradar a sí mismo porque ya no tiene al papá, como que se vuelve esta dinámica interesante donde quiere absorber la letalidad de su papá o el abuso de su Sí, papá para sí mismo. y es extraño, porque hasta eso yo siento que en ese capítulo, cuando Kendall presenta el producto Living Plus, yo siento que también Roman en parte no quiso presentar con él porque sentía que era así ya un barco en colapso y no quería, o sea, genuinamente que a Kendall le fuera bien durante esa plática fue una sorpresa para todos, porque todo el mundo así en vivo mientras estaba haciendo dijeron, esto es un desastre, de verdad, está explotando a nuestro padre muerto, o sea, estaba explotando a su padre muerto, de verdad, eso fue muy preocupante, de verdad, porque su padre se había muerto hace un par de días y él ya lo estaba usando como medio, como herramienta en una presentación para presentar un producto. Eso está muy loco, o sea, y de verdad, yo creo que también Roman, siento que es una de las personas más, bueno, todos están dañados. Roman es de los que más, es de las personas que más lo tienen exteriorizado, pero también al mismo tiempo siento que es la persona que más corazón tiene. Porque en el momento en el que ya empezó a ver que todo estaba yéndose a la verga, por eso hasta el final de la serie dijo, ¿sabes qué? O sea, su último, me encanta que lo último que Roman dijo en la serie fue, eres mierda, soy mierda, lo acepto, todos somos mierda, todo esto es una mierda, ya, o sea, de verdad, como que hubo un cierto peso que se quitó de sus hombros cuando ya se deshizo de la empresa, de verdad, él fue libre y me encanta que la última escena es él tomándose un trago y al final una pequeña sonrisa que así que se asoma en su cara, De porque lo hecho, siente, ya se liberó, o sea, no se había dado cuenta de lo que necesitaba, pero de verdad ya era libre, o sea, se deshizo del legado de su padre, el fantasma de su padre por fin dejó de atormentarlo y eso me encantó, me encantó, me encantó. creo que es el final más, o sea, que cierra círculo a diferencia de los otros dos hermanos, pero un círculo siento que bien, porque en la primera temporada decía que la empresa lo hacía sentir enjaulado, encarcelado, que no se sentía libre, que se sentía, este, Sí, lo dice en el primer sí, o sea, capítulo, lo dice en la primera temporada. sí, Entonces, en la primera temporada que pareciera que él no va a ser el sucesor, nada más quiere tener un papel dentro de la empresa para hacer algo y para ver, yo siento que es la única manera que o siente que puede conectar con el papá, hablando de negocios, estando con él en la empresa, si no, no vería a su sí, padre como justo que él como ni le pasa siquiera, a Connor. ajá, como que él Entonces, ni siento siquiera se da que, cuenta, ajá, ajá, continúa, continúa. exacto. Entonces siento que al momento en que él dice ya, es como de, o sea, también siento que está dejando morir ya por fin a su papá para él, o sea, está como que Sí, cerrando su ciclo. Entonces eso se me hace muy interesante, que fue el único que sonrió al final, que sabes que en ese momento está dañado porque no sabe cuánto dañó la relación de sus hermanos, pero al final del día ya puede sentirse libre y creo que algo que me dolió mucho del último capítulo es cuando le dice, es que pudo haber sido yo, ¿por qué no fui yo? Por llorar en el funeral de mi papá. Y fue sí, donde perdió como toda la sí, validación por eso me llorar en el encantó, funeral sí, de su sí, papá. Y porque fue así el de, funeral fue bonito, porque me acuerdo que al inicio de ese capítulo él estaba súper seguro, él estaba así como, sí, sí, ensayando, súper seguro, bla, 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 pero en la hora del funeral se colapsó, y eso, pues, colapsó. uno pensaría, pues es normal, es el funeral de su padre, pero eso no le convenía a la empresa, a nadie, todo el mundo lo sabía, no podía llorar en el funeral de su papá, o sea, ¿verdad? No podía, mostrar vulnerabilidad, y eso es algo súper loco. Porque de hecho me acuerdo que hasta el final de ese capítulo él empieza a perderlo, o sea, empieza a mentarle la madre a unos, ¿cómo a manifestantes, Protestantes. y es Ujú. como de, bro, ¿qué estás haciendo? Nomás estaba tratando de desquitarse porque sabía que en ese momento perdió la sucesión de Pero su padre porque lloró en el funeral de su papá por ser humano, Dios santo. O sea, esto es algo, ¡oh! eso yo creo que, o sea, creo que fue el personaje. Creo que el personaje tanto de Kieran como de Sarah, esta Shiv y Ron, fueron los que más me atrajeron esta temporada, porque Shiv siento que sí le dolió el funeral de su papá hasta cierto punto, porque en el Sí, funeral dijo, soy la única persona que en realidad le está doliendo esto, pero después de eso vuelve a capitalizar la muerte de su papá, o sea, como que se deja ser vulnerable un tiempo, pero luego dice, soy mujer, estoy embarazada, no me están tomando en cuenta, no me puedo ver débil. Entonces siento que Shiv, si hubiera tenido una familia más convencional o no estuviera en la posición más siquiera de estar funcional, embarazada, ¿eh? más funcional. Ajá, en una familia más funcional, o siquiera un poquito funcional,
hubiera podido estar llorando la muerte de sus papás, ¿sabes? Entonces, eso es, el único que siento que no sintió la muerte de su papá, porque se lo dice por teléfono cuando están preguntando si lo puede escuchar, de te quiero, pero no te perdono. Sí, Fue Kendall. eso me Fue encantó. Kendall y fue así de, o sea, entiendo que puedes decir te quiero, pero no te perdono porque lo que me hiciste sentir me dolió, pero es lo último que le dijo a su papá, te quiero, pero no te perdono. Entonces siento que todo ese coraje que trae es lo que hace que no, o sea, como que no sea funcional. Y me gusta mucho cuando Shiv le dice de que no creo que seas capaz de hacer este trabajo, porque Sí, sinceramente siento que Shiv creyó en, yo siento que Shiv le quitó la empresa por envidia, o sea, decir, si no vas a ser tú, voy a ser yo, o si no vas a ser, más bien, si no voy a ser yo, no va a ser nadie. Pero sinceramente también creo que Shiv creía que Kendall no iba a ser un buen sí, CEO porque y es le que dolió mucho y estuve ella viendo en redes conocía, sociales ajá. Ella conocía a su que hermano, subió ella ya lo piel. vio colapsar muchas veces. Y es que aparte, algo que queda súper, súper claro en la primera temporada son las tendencias autodestructivas que tiene este Kendall, pero cabrón, o sea, y se nota a la mitad de la temporada, de la primera temporada y al final, a la mitad de la primera temporada, cuando él solo se autosaboteó para no poder llegar a tiempo a una junta que era súper importante que su papá, y al último, cuando ya tenía todo el negocio hecho, pero se quiso ir a drogar y mató a un chico, o sea, de verdad. Eso, pues, lo vemos nosotros como espectadores y, o sea, cuando se lo externa bueno, cuando se lo cuenta Shiv y a este Roman, de verdad, ellos terminan de cerrar y decir, es que de verdad esta persona no es una persona en la que se puede confiar, porque de verdad tiene unas tendencias autodestructivas increíbles, o sea, de verdad, muy, muy preocupantes, y eso ya venía hinteado desde que se sabía que era un adicto, y me acuerdo que en la segunda temporada, cuando él se estaba drogando con pues, no sé, unos drogaditos de otro estado, creo que era Nuevo México, él dijo, Ujú. ¿sabes? O sea, así como que se trataba de autoconvencer de, ¿sabían que cierto tipo de personalidad no pueden convertirse adictos? O bueno, eso dicen mientras estaba drogando y es como de, bro, o sea, neta, acepta que eres un adicto ya, o sea, trata de seguir adelante, Dios santo, él no podía seguir adelante. Y también, o sea, lo que me encanta también es que cuando ella le dijo, es que no puedes dirigir una empresa porque pues mataste a una persona, o sea, no manches. Yo creo que había dos lados de esa moneda, o sea, como que uno estaba siendo, nomás estaba siendo filosa con él, o sea, como que tratando de desquitarse, pero por otro lado era generalmente una preocupación de ella, o sea, ¿cómo puede ser que alguien que haya matado a una persona y que no haya pagado por eso esté a la cabeza de una empresa, que de por sí es una empresa que definitivamente no tiene ética ni moral, eso queda muy claro con lo de los cruceros, pero es algo que le preocupa a ella, o sea, de ver cómo puede ser que esta persona tan autodestructiva, que también puede hacerle daño a otras personas, quede al frente, o Yo sea, creo como que que lo Shiv, dice, ajá, lo dice nada más por desquitarse, pero tiene razón, o sea, no le quita la razón, eso. yo creo que, bueno, al principio de las temporadas, que a partir de la tercera temporada que o sea, se me hace interesante que al final de todas las temporadas lo traigan a la colación. O sea, no se te puede olvidar que Kendall mató a una persona. O Sí, sea, porque la temporada 3 fue cuando se les confiesa a los hermanos y es cuando como que se terminan como de unir sí. contra el papá. Y en la segunda temporada se lo cuenta a Shiv de alguna u otra manera. O sea, Sí, no, o sea, todo lo gira, abraza, o sea, me acuerdo que es todo, cuando la abraza, ¿no? Y también, o exacto. sea, también en la segunda temporada, también como que lo termina de cerrar porque en algún momento dice, A la ok, casa, voy a ir a prisión y aprovecho y pago mis crímenes que de verdad cometí. O sea, dice, voy a sí. ir a prisión por ti, papá, pero aprovecho y pago los crímenes que hice al matar a este chico. Y al final se arrepiente y dice, no, ¿sabes qué? No voy a ir y chinga tu madre, papá. O sea, Pero eso es justo lo que, o sea, siento que Shiv en un principio no lo tomó en serio, o sea, sí tomó en serio esa situación, pero inclusive de una manera envidiosa no quiso, de una manera envidiosa no dijo nada o no le decía nada, porque a ella le convenía tener a su lado a Kendall, ¿no? Pero era como que la última, como que lo último que le podía decir a Kendall en ese momento, o lo último que le podían usar en contra para decir no, y una razón 100% justificable. sí, Siento que como decía, no, fue un niño, no es nadie, o sea, y el hecho que dijera, no es nadie, no es nadie, no es nadie, creo que ahí demuestras en realidad que todo lo que hace Kendall es por pura publicidad, ¿no? Todo lo que hace, toda la persona que es, toda su personalidad, todo es al final del día
una persona que tiene una persona pública y una persona en privado. Sí, Y eso pero es algo que me gusta mucho el personaje de Roman y que muchas veces dice, es que se iba a convertir en su papá. Yo creo que Logan era una persona. O sea, Logan sí era, porque muchos decían, es que era un, este, a Salty Dog, creo que les iban diciendo, o sea, siempre iban diciendo que era una persona araña, o sea, todo el mundo describía a Logan de la misma manera. Y era muy auténtico. Ejemplo, decían que siempre podía empezar las negociaciones con un chiste, tu papá no tenía miedo a decir qué hacían. Por eso yo pensé en algún momento cuando vi al personaje de Rome insultando a Matson y diciéndole, no, tú lo mataste, no sé qué, no sé cuánto, y le hacía, ¿es en serio? Ahí sentí que Matson de alguna u otra manera empezó a respetar a Roman porque como que sí hubo un reflejo de su papá. Y ahí yo lo vi muy, muy claro, porque hubiera sido algo que hubiera hecho Logan, porque lo vimos hacerlo casi, casi con las negociaciones de Pierce. Entonces es algo que ahí yo dije, creo que Roman podría hacer. Por eso yo creo que su caída es la peor de los hermanos, porque estaba haciendo dentro del libro de Logan todo bien. Lo único que hizo mal fue demostrar que le dolía la muerte de su papá. Y yo creo que obviamente hablando de HBO, el que mejor jugó el juego y se quedó con el trono al final del día fue fue Tom. Tom, sí. Todo el mundo lo ninguneó, todo el mundo dijo. Muchas personas creían que mejor iba a ser Greg que Tom, y no entiendo por Yo qué. fui de las personas que dijo, este pendejo va a terminar en el trono por X o Y. Yo de verdad que por un momento en la segunda, no, en la segunda temporada dije, tal vez Greg vaya a ascender de alguna manera. Ya cuando fue avanzando dije, tal vez no, pero yo pensé en Greg antes que Tom, o sea, de verdad. A mí, yo creo que pensé en Tom en el momento, no como un serio contendiente, o sea, como yo pensé que iban a meter a otra persona del área de Matson, ¿sabes? O sea, yo pensé que iban a sacar a alguien que no iba a tener nada que ver, porque a veces pasa en ese tipo de empresas, ¿no? O sea, que llega alguien Uh, totalmente también, desconocido, que también, llega a ajá, Suecia, que llegue Stewie, o sea, que alguien que esté involucrado, pero al mismo tiempo tú dijeras, ok, o que vaya, no sé, algo así. Dije, no creo porque sería raro, porque todas las decisiones en Succession sí habían tenido una lógica muy clara, sí. pero creo que el hecho de que Sheep le haya dicho todo el tiempo a Matson de, Tom hace lo que quiere, Tom no tiene autoridad, Tom no sé qué, Tom no sé Sí, cuánto, o en sea, ese como le decía, momento, mira, o sea, estaría padre si conservas a Tom, pero si quieres despídelo, la verdad es que X, no, cielo, da o sea, igual, de no verdad, sé qué, ajá, no de sé verdad, cuánto. el ninguneo más cabrón viniendo de El la ninguneo esposa, más o sea, exacto, pero al mismo tiempo, en cuanto vio eso Matson de que, porque Matson quería tener una persona que él confiara. Entonces, ajá, entonces no obviamente, si necesitaba estás alguien que viendo, confabulara, necesitaba ajá, un sí, títere, ajá, exacto, o sea, si quería un títere, era Tom, o sea, y eso fue algo que Sheep se creyó muy lista, pero no, o sea, pero no iba a poder, Matsu no le iba a poder controlar, como pueden controlar a Tom, porque Tom si le dices, haz esto, lo va a hacer, porque él nada más quiere estar en la escala más arriba, no importa si lo están ninguneando, pero además, Tom es una persona que si tú lo viste en el episodio 8 de cómo controla las noticias y ya lo ves como en acción, era una persona bastante capaz en su trabajo. sí. Y Logan no lo hubiera tenido como que en el círculo cercano de no haber sido una persona lo suficientemente capaz y sin escrúpulos hasta cierto punto, porque las Y de personas hecho que Logan, trabajaban ajá, o sea, Logan para lo Logan, tenía cerca, pero hasta él tenía sus reservas, porque te acuerdas que en la segunda temporada le dijo así a esta Shiv, no, te estás casando con este güey porque sabes que nunca te va a traicionar, o sea, lo que tú tienes con este güey es seguridad y nada más, este güey le dice es inferior a ti, o sea, él es ninguneado por todos, y ese es, o sea, ese es la desafortunada fortaleza de Tom. Él sabe tragar mierda y sabe de quién debe hacerlo. Y de hecho, y justamente él sabe que él está tragando mierda y por eso se desquita con sus inferiores, por eso se ve su relación con Greg. Y de hecho, o sea, algo que me llamó mucho la atención desde el primer capítulo fue que Tom parecía a veces dos personajes diferentes, el cómo trataba a la familia Roy y el cómo trataba a Greg. O sea, de verdad era una persona totalmente diferente y se notaba, o sea, de verdad era una metamorfosis que decías, ¿quién es este güey dos caras? Porque siempre, o sea, me acuerdo que en el primer capítulo llegó con el reloj de, hola señor, le regalo este reloj, no sé qué, no sé si es algo estúpido o no. Y con Greg, o sea, neta, lo trataba sus pinches bromas horribles que de cuando verdad, le lanzó las botellas, ajá, cuando le lanzó las botellas, cuando quiso renunciar, o sea, de verdad, a las personas inferiores las trata como basura, porque sabe que con sí, ellas no tiene que quedar bien, pero con las personas de autoridad sabe a quién, o sea, de verdad sabe con quién tragar mierda, y eso es
pues, lo que al final le dio el poder. O sea, no se trataba de confabular, no se trataba de estrategia, no se trataba de nada, se trató de saber a quién apostarle. O sea, eso fue algo y Y de hecho siento, eso ajá, a ver, ¿qué espera, pasó? de Tom hay un momento en donde Kendall le dice que si quiere trabajar para él, o Ujú. por qué salió con su papá, y él le dijo, yo nunca he visto a Logan perder. Sí, 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 Entonces, sí, el hecho que haya dicho eso, también te lo pones a decir, Tom no está ahí con Logan porque no sé qué. Tom está ahí porque sabe que Logan no tiende a perder. sí. Y terminó ganando porque Logan quería vender su empresa. Entonces, al final, o sea, inclusive en muerte, logró que se vendiera la empresa. Entonces, siento que es muy, o sea, siento que es muy interesante que el hecho de que estuvo con Logan hasta literalmente hasta el último momento le dio esa seguridad. Sí, Que toda la temporada estuvo como que sí lo va a correr, no lo van a correr, no, o sea, ahí sí estaba medio insegura porque los hermanos ya tenían el poder y Sheep todo de que ya es mi, o sea, vean cómo me está tratando, córranlo, ¿no? Pero sí. inclusive los hermanos lo tuvieron ahí porque sabían que era una persona capaz. O Bueno, sea, porque sabían que era una persona en la que podían confiar, más bien. sí, podía confiar y también hacer su trabajo. Sí, O sea, porque si viste cómo corrió el show, lo hizo bien y todo eso, ¿no? Entonces creo que Tom fue un personaje que inclusive entre los mismos fans lo pusieron porque no va a ser, o sea, tuvieron todavía más confianza en Greg, que llevaba muy poco tiempo sin experiencia, que una persona que llevaba años trabajando y que le había aprendido muchas cosas a Logan. sí. Y yo creo que también eso Muchas. es importante porque, o sea, lo de Greg que acabas de mencionar, porque siento que Greg y Tom, hasta cierto punto, son el mismo personaje, porque los dos, o sea, los dos son personajes mierda. O sea, literalmente Greg desde el inicio queda clarísimo que nada más está con ellos porque le va a convenir por el dinero, por la posición. Y su abuelo le dice, si estás ahí, estás rodeado de serpientes, te van a exprimir, te van a sofocar. Y Greg dice, o sea, él está bien con eso, o sea, de verdad, él no le importa, y generalmente Greg siempre está como que un personaje como de, ay, así como que siempre lo quieren hacer chiquito, pero verdad, Greg no es una buena persona. Demandó a Greenpeace, o sea, Dios santo, demandó a Sí, Greenpeace, o sea, no manches, amé o sea, es eso. algo tan ridículo. No manches, o sea, de verdad, te das cuenta de que Greg, o sea, lo ningunearon y no sé qué, pero por eso Tom lo tenía tan estimado, porque sí hay una diferencia en cómo lo trataba en la primera temporada y en la cuarta. O sea, de verdad, hubo un punto en el que ya este Greg se sentía tan igualado con él que le regresó la cachetada cuando en el noveno capítulo, creo, le regresó la cachetada y se empezaron a Buenísimo. agarrar a putazos. O sea, de verdad, eso fue asombroso. Porque yo creo que esa traición de verdad fue la que más le dolió a este Tom, porque él se veía a sí mismo en Greg. Porque son personajes que simplemente están ahí que no vienen de una alta cuna, no tienen tantos contactos, simplemente se trata de apostarle al mejor caballo. De eso se trataba su carrera. Y por eso como que apreció tanto a este Greg, y por eso al final, incluso después de que lo traicionara, decidió quedarse con él porque se vio a sí mismo en Greg, yo Y creo. yo siento que también se quedó con él porque a final del día quien lo mandó a quemar a todos los papeles, quien le cubrió toda la mierda Fue Greg, fue Greg. Entonces también le convenía tenerlo para tenerlo contento y callado. Y sí. la verdad es que si Greg no le hubiera dicho a Kendall, Kendall no le hubiera dicho a Shiv y yo creo que Shiv hubiera votado por Kendall. Inclusive yo siento que eso lo sabe Tom muy al interior y por eso también le puso su sticker de te quiero. Eso también se me hizo una buena como de, no te voy a decir que me voy a quedar contigo, pero te voy a poner el sticker. Y fue muy, o sea, creo que los simbolismos dentro de Y todo eso eso me fue encantó, o sea, porque muy. aparte le dejó en clarísimo a Greg, eres un puto objeto ahorita en ese momento, o sea, de verdad eres. Ok, entonces lo que le dijo en ese momento fue, eres un objeto, eres un maldito objeto, y eso me encantó, o sea, porque de verdad, pues, reafirma la relación que tiene con sus inferiores, no los respeta y nunca Y es que de hecho yo creo que hasta ese punto, siento que de alguna manera, o sea, no de una manera así como literal, literal, pero había una relación muy homoerótica entre este Greg y este Tom, pero cabrón, cabrón. Porque hasta me acuerdo que cuando le contó de la leyenda de Erasmus y no me acuerdo cómo se llama el otro personaje, que mató a Es su, mero. ajá, que mató a su esposa, castró a su sirviente y lo hizo vestirse de mujer y pues ya era su nueva esposa. O sea, de verdad, yo creo que Tom estaba un poco enamorado de este Greg, pero no de manera así,
no de manera así como romántica o algo así, sino simplemente, pues, lo quería mucho porque se veía a sí mismo en él. Y de hecho, desde la primera o segunda temporada, como que lo recibe bajo su ala y le dice: "Te voy a enseñar a ser rico". Hasta le enseñó, o sea, le llevó a un lugar donde ni siquiera ponen el precio de los vinos y le enseñó a comer un ave frita, de verdad, algo muy ridículo que a Greg le disgustó mucho, pero para Tom era algo muy especial porque de verdad empezaba a apreciar a este Greg. Entonces, yo creo que por eso esa traición que sintió por este Greg fue algo, o sea, no sé, o sea, creo que fue de las más fuertes, creo que le dolió más que Shiv, definitivamente le dolió más que Shiv, porque, o sea, desde un inicio sabía que Shiv estaba con él, nada más porque, pues, sabía que, o sea, lo que dijo el padre, sabía que no le iba a traicionar, estaba ahí por comodidad, y eso le queda claro porque, o sea, le rompió el corazón muchas veces cuando iba a dejar que se fuera a prisión, por Desde su por boda, la desde su boda, cuando le dijo: "Oye, quiero una relación abierta", y te la todos adviertes como de, como: ¿what? "Ah, Sí. bueno", pero no le dolió tanto como le dolió la traición de Greg, estoy seguro de eso. O sea, por eso, no sé, se me hace una relación increíble también en la serie. Sí, te digo también ahorita, o sea, que estábamos diciendo de cómo no vimos a Tom y siento que desde un principio nos dijeron, el juego que hace Word on the Horde, algo así, cuando le hace lo de las salchichas, Logan, Ah, sí, gana Tom, sí, gana Tom, o sea, creo que desde ahí te están dando pequeñas pistas de que deberías fijarte en Tom ujú, y tal todo vez. esto. Entonces, creo que hay, o sea, es que esta serie está llena de simbolismos. Podríamos ir capítulo por capítulo durante las 4 temporadas, estos 40 capítulos, y de verdad ver que todo es simbolismo. Ejemplo, Roman tiene también mucho, Kendall tiene mucho, Shiv tiene muchísimo cuando le regalan ese alacrán. O Sí, o sea, sea, de verdad, esa pasividad, agresividad que, esa o sea, porque agresividad, aparte pero Tom se también, aguanta todo, Tom se lo aguanta todo, pero ahí te estás diciendo, ya no está soportando, o sea, si le va a mostrar cariño, se lo va a no, mostrar con un poquito de agresividad, o sea, demostrándole: "Oye, te quiero mucho, pero eres una pinche víbora", o sea, de verdad, así como, cuando le peguen el lóbulo de la oreja. sí es cierto, no me acordaba Que de Shiv eso. como niña chiquita va y le ensucia los tenis. Sí, Y él o sea, creo que desde ahí, ese Tom no lo hubiera hecho de ninguna manera en una primera temporada. Pero no, ahorita que sabe que Shiv va a perder el control, lo está haciendo. Cuando le grita, o sea, hay muchos momentos en donde Tom sabe en qué momento, como tú dices, Tom sabe en qué momento puede ser agresivo y en qué momento simplemente y me se voy me a hace, callar ajá, y voy a y ser se me hace muy agresivo. interesante el final, que es triste que ya no lo vayan a explorar, pero está bien, pero se me hace muy interesante porque o sea, toda la serie, la dinámica de Shiv y de Tom era una dinámica de poder, o sea, bueno, todas las relaciones en toda la familia era dinámica de Sí, poder, pero bueno, todo el tiempo Shiv fue la persona que tuvo el poder porque era la hija del dueño. Pero hasta la última escena, el cambio, o sea, el poder, o sea, la dinámica de poder cambia. Es la primera vez que cambia y eso se nota bien cabrón. O sea, de verdad, yo creo que es algo increíble, o sea, que se podría explorar de manera increíble, pero bueno, ya no la vamos a ver, pero, o sea, se me hace increíble que, o sea, que la historia de Shiv terminó con la dinámica de su matrimonio cambiando así 180 grados, porque ahora ella ya no es la persona que tiene el poder, ahora es su esposo que se la pasó ninguneando toda la serie. Su esposo que de verdad estaba dispuesto a mandarlo a prisión, estaba dispuesto a que lo despidieran, de verdad, lo amaba, pero, o sea, pero es que yo hasta siento, donde ella era capaz de amar. es que siento que no, o sea, siento que el tener más poder, como lo demostró Logan, es amar. O poder controlarte es amar. En una entrevista dijo Brian Cox, le preguntaron, ¿tú consideras que amaba a sus hijos? Y le hace, yo sí considero que amaba a sus hijos. Pero o sea, más bien la pregunta sería, ¿amaba más a sus hijos o a su legado? Y Sí, eso fue algo definitivamente. que o sea, y es como de, claro, o sea, claro, claro, claro. O sea, él no quería dejar a sus hijos, o sea, no quería dejar su legado. O sea, sus hijos no son su legado. La empresa fue el legado. Sí, o sea, su mayor orgullo no eran Hay sus hijos, muchas cosas. definitivamente, era su No, empresa. era su empresa. Entonces yo siento que el hecho de o sea, el hecho de que papá te diera el reconocimiento, papá te diera el poder sobre los hermanos, es lo que hacía que tuvieran o que entendieran el amor como una relación de poder.
entre Sí. más poder tengo yo y menos poder tienes tú, o sea, son Sí, unas porque, extrañas o sea, relaciones de poder. están peleando por poder, pero a veces también como que al mismo tiempo están peleando por el respeto de su papá, por el cariño de su Sí, papá. O sí, sí, sea, sí, están peleando por eso. y muchas veces hasta antagonizan con él por el mismo, por la misma búsqueda de poder. Bueno, lo antagonizan muchas veces por la misma búsqueda de poder, pero pues es que es la manera en la que ellos aprendieron a crecer, literalmente. O sea, A que sus papás, a que no entienden su otra papá los manera de viera. vivir. Ajá, exacto. O sea, O para que sea, sus papás al y menos lo notara. Y también es muy triste la relación que tienen con su madre, o sea, una madre súper ausente, que le vale madre sus hijos. Me acuerdo que en la segunda o tercera temporada, cuando este Kendall le dice a su madre, dice, tengo que hablar contigo y tengo se que va. hablar contigo, es algo muy serio, y ella así como de, ay, como que se las le dice, ¿es algo serio? Y él, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hablamos en el desayuno, y en el desayuno se va, se desaparece, o sea, de Sí, verdad, es algo es, muy eso triste. es algo que a mí que te dicen, en los primeros capítulos que te dicen de que como que la mamá y no sé qué, yo pensé que la mamá había como fallecido o algo así, ¿no? O sea, como que porque Ajá, no pero quieren no, estar con solo la es una mamá. mujer ausente, ajá. O sea, ¿en qué manera prefieren estar con el papá autoritario que les pega, que los agrede Sí, que verbalmente, les pega, físicamente? sí. Ajá, físicamente, que es esta cuestión de, como dice Shiv en su ¿Su funeral, discurso? Ajá. en su discurso del funeral, nos, silence, que salía a gritarnos para que no estuviéramos jugando afuera de su oficina, que no sé qué. O sea, prefirieron sufrir el abuso del papá que la La ausencia de la ausencia, sí. mamá. Sí, 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 totalmente. Entonces, es algo que tú dices, o sea, ¿cómo pretendían que estas personas crecieran y tuvieran relaciones sanas si no lo vieron? Y creo que ahorita hablando de ausencia, Connor. Connor es la persona que más Yo creo que es el comic está relief a loca, veces, o sea, está loca. El hecho que se les olvide tanto y el hecho sí, que haya dicho que al final de la tercera temporada que Kendall hace, yo soy el hijo mayor, y que en ese momento Connor explota y le dice, no, yo soy el mayor, sí. yo soy el mayor, o sea que como que Porque dice, aparte hasta es es, hijo de otra madre, o sea, eso no es, sí, no es nada. Y aparte la madre la mencionan así como nada más como de, ah, sí, esa señora que está en el manicomio, a la que le mandaron al manicomio. Y sí, es en como, el pastel, lo del Uni Cake, ajá, le dan pastel para decirle que su mamá está en un psiquiátrico, es algo que yo digo, es que en qué momento deciden o sea, o sea, Connor fue alguien que dejaron porque en ningún momento iba a ser el sucesor de la familia. sí, En ningún momento. Y me gusta mucho el discurso que da en el segundo capítulo. Sí, en el segundo capítulo, la última vez que ven a su papá, le dicen, no me pudieron dejar tener, o sea, como que no me pudieron dejar tener mi despedida. Yo soy una persona que creció sin amor, que sabe lo que es tener una familia sin amor. Si me quieren, está bien, si no me quieren, ya estoy acostumbrado. ajá, Y se me hace excesivamente trágico esa parte, pero al mismo tiempo el hecho de que sepa eso, lo hace la persona más como más sanita, más o estable menos. y sana. Y eso que ni siquiera, o sea, ni siquiera Digo, la persona más estable ni sana, no, definitivamente. O sea, no, 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 no. literalmente compró a su esposa y se Sí, postuló a la presidencia, pero dentro de todo eso fue la persona que más tuvo esa, es que no sé, no quiero decir sabiduría, pero esa, siento que supo hasta dónde llegaba y supo que no iba a tener el respeto de su papá, entonces sí, dijo, ¿para qué voy a pelear un lugar que no me van a dar? ujú, Dos, no quiero estar en esa mierda. O sea, yo creo que desde un sí, principio dijo, no quiero estar ahí, quiero a mi papá, pero lo quiero como papá, no lo quiero como jefe, no lo quiero ver en otras circunstancias. Creo que en el último capítulo te das cuenta que fue el que más lo conoció, te das cuenta que fue el que más lo disfrutó y te das cuenta que tuvo una relación con su papá fuera del negocio, lo que es rarísimo, porque sí. ninguno de los otros tres hijos lo logró. El único que tuvo una relación fuera del trabajo fue Connor. Así, bueno, Y fue el más así obviamente, olvidado, pero y aparte se nota porque él fue el único que apareció en el video en donde estaban del último capítulo, en donde sí, donde Gary, Frank ajá, y todos estaban ellos. todos, el único hijo que estaba ahí era Connor, y a mí me dio la impresión de que ninguno de los tres hijos ni siquiera se enteraron de esa cena, porque esa cena de verdad no era nada de negocios, de verdad era una cena casual en donde estaban recitando y cantando y nada, o sea, de verdad, nada de negocios. Y ahí estaba Connor, o sea, de verdad, Connor, obviamente, nunca recibió el respeto de su padre, nunca nada, nada, o sea, de verdad era un cero a la izquierda, pero de todas formas, incluso así, tuvo una relación más cercana que los otros tres que se la pasaban con él hablando nada más de negocios, o peleando, o lo que sea. Y es algo súper trágico, no manches, es Sí, algo... porque a fin, sí, 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 sí. Entonces, creo que fue un personaje que era importante ver,
Sí, porque era era como un punto de importante, referencia. era un punto de referencia importante. Entiendo por qué no tenía un lugar, nunca le importó ese lugar, pero al final del día, él como punto de referencia y ese capítulo en donde siento que reclama su lugar como hijo mayor, Ajá. fue una de las mejores escenas para mí de Connor. Y ese y cuando dice de que si no me ama nadie está bien, porque siento que también tiene una especie de amor propio muy grande que ninguno de los De otros hecho, chicos tiene, yo siento que que es muy justamente impresionante. su amor propio es tan grande y tan, o sea, se convierte en un ego tan grande que se creyó capaz de ser el Exacto. presidente de Estados Unidos, o sea, de verdad. Y de hecho, me llama mucho la atención que no le da miedo postularse a ser presidente, pero sí le da miedo adentrarse en el mundo de su papá. Y es algo que me llamó mucho la atención. O sea, prefirió meterse en toda la mierda política a meterse en la mierda de empresarial de Su su papá, padre, porque sí, sabe sí, que eso sí, da más miedo. O sea, sí, ese nivel de, o sea, me llamó sí, muchísimo la atención. O sea, de verdad, no le dio miedo de poner su nombre, verse en ridículo porque solamente ganó un 1% de votos. O sea, y él estaba súper orgulloso de sus 4 millones de votantes. Él decía, pues sí, a juego, 4 millones de personas me siguen. Entonces, como de, bro, eres un chiste. Pero él decía, no, pues está bien. O sea, no, de verdad, sí, prefirió o eso sea, a siquiera pelear sí, un puesto en el puesto, en la empresa de su padre. O sea, de verdad, en Waystar. O sea, de verdad, eso me gustó te hace mucho. pensar. Y yo creo que si en su momento Logan no hubiera dicho que Kendall no iba o sea, que ya no quería a Kendall o que medio estaba viendo a Kendall fallido, creo que Shiv ni Roman hubieran como intercedido tanto. O sea, el hecho que les dieran esa pequeña ventana de oportunidad y los dos saltaron, pero siento que saltaron porque obviamente ya habíamos hablado de esto, quieren el respeto del papá, ¿no? Sí, y aparte también es un Pero lado de de todas avaricia muy maneras, cabrón, ajá. Es un lado de avaricia muy cabrón, porque ven todo el respeto, todo el poder que tiene su padre y se ven muy tentados, o sea, de verdad como que dentro de sus cabezas es, ¿cómo no apuntar a eso? O sea, ¿cómo no tomar tu oportunidad y tomar todo lo que tiene el padre? es que cuando le corta la llamada al presidente de los Estados Unidos, o sea, que dice, Sí, no, no voy a hacer esperar, o sea, estás hablando de ese tipo de personas, que en donde que y si el él, presidente o le sea, tiene si miedo. logra, ¿Cómo sin ajá, querer hacen que el presidente no se vuelva a postular? Dijeron, bueno, pues sin querer derrocamos al presidente. Bueno, ni modo, a elegir al siguiente. No mames, o sea, sí, a mí me gusta mucho el capítulo 8 cuando Roman decide el presidente, porque sí, podrán decir que Shiv, que no sé qué, pero en ese momento el que tiene el teléfono en la mano y el que está hablando con él y se está poniendo de acuerdo es Roman. Roman eligió al siguiente presidente de los Estados Unidos sí. literalmente con la mano en la cintura. O sea, fue algo Y que aparte es... fue nada más un caprichito, o sea, Sí, sí, quería sí, sí, ganarle a sí, Shiv nada más. O sea, decía, sí, es tu presidente que tiene sus valores y lo que quieras, o es el presidente que yo elegí con el que podemos hacer negocios, pero era un juego de sí, poder entre su hermano. ¿Cómo sí, dice este Kendall? Ah, ok, o sea, nunca comimos carne, nunca comimos la carne que tú querías de chico y ahora vamos a tener un dictador de presidente y él, pues sí, tal vez. O sea, neta, algo ridículo, algo muy sí, ridículo. sí, 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 algo muy ridículo, pero al final del día, pues sí son las grandes esferas de las De noticias, poder. ¿no? O sea, en realidad estás viendo ahí cómo influyen las noticias para ver esto. Y creo que hace lo que te comentaba como antes de empezar a grabar el capítulo, era que el creador es británico. Y se me hizo muy interesante que un británico explorara de esa manera los medios de comunicación en Estados Unidos y por eso se ve como muy real o como muy documentado porque se ve que los estudió, se ve que estuvo estudiando ahí como que intentando dar la realidad de alguna u otra manera desde un punto de vista extranjero, pero al mismo tiempo lo estudió tanto que se vio muy Muy adentro de. bien, o sea, se vio muy bien todo, o sea, Sí. supo como conjuntar todos los elementos. Quiero hablar de una familia disfuncional, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, y de una manera lo cosió de una manera tan bien, porque inclusive en la parte visual, ya se ha dicho mucho que se ve muy corporativo, que tiene grandes paisajes, grandes cosas, pero en realidad tú como espectador te estás diciendo, wow, están en Sí, el Croacia, diseño, wow, están en esto, me encanta, y te digo que me pero a ellos les encanta. importa un carajo porque Ah, están tan acostumbrados a ese tipo de cosas exacto. que,
exacto, te digo que me Sí, llama mucho sí, la esto, atención. esto, o sea, Te digo que me llama mucho la atención, ajá, todos los lugares a los que van a lo largo de toda la serie son preciosos. Todos, o sea, sí, Italia, todos los lugares a donde van son preciosos, pero ellos nunca, nunca se dan cuenta porque siempre tienen los negocios en la cabeza. O sea, van a hoteles increíbles, van a Italia, salen, entran de Estados Unidos como quieren, van a los hoteles más lujosos, viven en los departamentos más increíbles, pero ellos ni siquiera se dan cuenta porque todo el tiempo traen en la ¿no? cabeza cuál es el siguiente movimiento, cuál es la estrategia, bla, 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 bla. Ni siquiera tienen la oportunidad de disfrutar en dónde están, que es algo que o sea, de verdad ridículo y triste, o sea, Sí, muy, muy e triste. inclusive los momentos que más que hemos visto cercano a los hermanos es en un ambiente oscuro, como si fuera su pequeño secreto. Cuando se abrazan y van a fumar mota, están en un lugar oscuro. Cuando hablan de Ujú. los sentimientos, están hasta al lado, hasta atrás, en una Arrinconados. no, no como arrinconados, pero ya muy afuera de donde ves la villa en Italia, ya pareciera que están en el campo terrestre. O sea, son lugares que son muy como hostiles, pero al final del día siento que guardan esa relación en secreto, porque ninguno se quiere ver débil porque va a pasar lo que le pasó a Roman, ¿no? Entonces siento que por eso, o sea, y uno, tan acostumbrados están a eso, tan, o sea, absolutamente todo. Sí, Inclusive se les cuando hace van a hablar de sus normal. Los sentimientos, paisajes en los que están, se les ajá, hacen tan normales que, pues, los da ningunean. igual. Exacto, y creo que hay otra cosa que se me hace muy interesante y es cómo lo graban, porque el guión sí está precioso, les dieron muchas libertades en cómo básicamente insultarse entre ellos, Sí. el cómo, el, todo eso, o sea, siento que hablan muy real porque te trabas y estás como, Sí, no, eso es increíble. O entonces sea, esto la parte estuvo, como de improvisación, la parte en la que ellos mismos juegan con sus diálogos, es increíble. Porque ajá, realmente sí se traba suena así, o sea, se natural. siente muy real. Sí, ejemplo, cuando Shiv al final que la descubren que empieza el ay, 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 y es como, o sea, todo eso, cómo se van trabando, porque qué es lo que quieren decir, pero tienen que inventar la mentira en el momento, pero tienen que hacer Exacto, todo esto. exacto, sí. Obviamente se ve muy real, pero también cómo graban esos segundos donde graban las reacciones de, o hacen un comentario y cómo graban las reacciones. Creo que eso es algo muy interesante que lo ves en el formato como The Office o algo así, que graban las reacciones, pero aquí es otra cosa. ¿Y cómo pasa Sí, como de porque es esta otro tono, sátira, definitivamente. sí es otro tono, y pero cómo pasa de esta sátira medio cómica a Ujú. este drama full on? O Sí, sea, sí, sí, al sí, sí. principio te reías mucho, o sea, veías mucho de esta sátira y después en la última temporada es drama totalmente. No hay un momento en donde te puedas sentar y decir, ja, o sea, como en la primera temporada. Obviamente muere el papá, ya está como, ya, ahora sí vamos a ver quién va a suceder al papá, pero al final del día creo que hasta se siente natural, o sea, todo va girando tan perfecto, o sea, pusieron, giraron también la tuerca que una sátira se convirtió en un drama así. Muchos decían que obviamente está inspirada en obras de Shakespeare, todo esto, creo que todos los creadores y directores y todo esto británicos, siento que traen la rama, como que las venas a Shakespeare, obviamente, pero al final del día creo que es de los pocos que lo ha aterrizado de una manera moderna que Shakespeare diría sí. O Ya, sea, no soy muy fan de a Shakespeare, huevo, tragedia. pero lo que he logrado leer pero lo que he logrado leer de Shakespeare creo que inclusive hace como una combinación de la sátira y de los dramas. O sea, sí, la Sí. de o sea, muchas cosas. Siento que la parte como o sea, hay muchas cosas, muchos elementos que ayudan mucho al guión, que les dieron la libertad de cómo ellos fueron como, tú dices, conocen por fuera y por dentro el personaje porque al final del día les dieron la libertad de crear a ellos, a los personajes. Sí, Entonces creo que eso hace por que se eso vea yo más digo que la natural y actuación, que ujú, la actuación, yo siento que la actuación es así, el 90% de la serie, totalmente, porque la historia sí, está increíble, o sea, sí estoy de acuerdo que la historia está increíble y todo, pero si te das cuenta también, si lo ves de la manera más fría, en realidad son personas que hablan de estrategias, de números, bla, 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 pero nunca lo ves de manera tangible, lo que ves de manera no, tangible son las actuaciones, las reacciones, la las reacción, tensiones, todo, o sea, de verdad. La serie son las actuaciones y eso sí, justamente demuestra, lo hicieron tan bien que todo el tiempo, aunque no, aunque lanzaban un término que no entendías o decían algo que no entendías, no importaba, porque no tienes que terminar de entender completamente todos los procesos legislativos, jurídicos y empresariales para saber quién estaba traicionando a quién estaba en el poder, bla, 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 bla. O sea, ese es un buen trabajo actoral, aunque no sabes, o sea,
Y obviamente no es como que todo el tiempo estás a oscuras. Sí entiendes qué es lo que está pasando, pero de repente mencionan algo, dicen algo que no terminas de entender, pero no lo necesitas, porque lo que necesitas es ver la cara, ver el cómo está reaccionando el actor con su cuerpo y dices: "Okey, entiendo, entiendo", o sea, de verdad, es lo Sí, que sí, me sí, encanta. sí, al final del día la mayoría de las escenas es un espacio precioso y ellos hablando. Exacto, sí, Lo que te tiene en tensión es que ellos están hablando y lo que sabe una persona y lo que no sabe otra persona. Y creo que ahí vemos muy bien esta cómo la información es el poder también. sí. ¿Quién tiene esto sobre esto? ¿Quién tiene? Y todo ¿qué me tienes de esta persona? ¿Qué me tienes de esta persona? O Sí, sea, en o sea, realidad no las series conoces son todo. personas hablando. En realidad Sí, hay pocos, momentos que de verdad son eventos, ¿cómo decirlo? Eventos, como físicos, como como que físicos, pase ajá. algo, ajá. El accidente, la muerte del papá, cuando Roman está haciendo ¿cómo se dice? Está haciendo, Como que le pegan los manifestantes, ¿no? no, 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 también en la Ah. parte en la que es un rehén en un evento cuando se Ah, lo fue de a Turquía, Turquía. en Eso, Turquía, sí. o sea, de verdad, y aparte es que pasan tantas cosas que se te olvida eso de que fue un rehén, no manches, o sea, Sí, uy. Pero en sí, o sea, Turquía. son pocos eventos que generalmente son físicos, que de verdad sí son como de, que, okey, está pasando esto, y en realidad toda la serie son personas hablando y discutiendo, Sí, y, sí, sí. haciendo estrategias y todo, o sea, es algo fascinante porque no te aburres aparte. No, O sea, son no, o 4 sea, temporadas de 10 o 9 capítulos de 1 hora cada uno, o sea, y no te aburres. sí, es que siento que y creo que creo que cuando les contaba de qué se trataba la serie y todo esto, y es como, es un papá que va a elegir quién de sus hijos se queda con la Ajá, y empresa, es todos difícil son picharlo personas horribles. aparte, ajá. Es picharlo y todos se quedan así con cara de, O ¿qué? sea, ¿Por no, qué? no, O sea, no. ¿cómo estás tan adentrada en eso? Y yo, es que se traicionan y que es no sé qué, Es y que que el se tiene daddy que issue ver, y que no ajá, sé qué. Pero es, o sea, literalmente siento que es tan sencillo en papel como dices y que nada más están hablando que no lo sientes. Y creo que es algo, y creo que es una estrategia de HBO que ha hecho en los últimos, bueno, desde hace mucho tiempo, porque si te fijas, Game of Thrones sí pasaban muchas cosas, pero las escenas más icónicas son de personas hablando, sí. son Sí, de sí, sí, personas son hablando. diálogos, diálogos icónicos. Los Sopranos también fueron de personas hablando. O sea, sí hay momentos porque es de magia y todo eso, pero igual hay muchos momentos que nada más son hablados. Ejemplo, otra serie que no es de HBO, pero también tiene muchos de esos momentos que nada más son hablados, son como Mad Men. Creo que en el momento en que tú logras en que tu diálogo en realidad sea la estrella con tus actores, son las series que logran grandes cosas, Sí, así grandes, o sea, que en realidad se te van a quedar, son las que tienen más cosas, ¿sabes? O sea, inclusive para HBO The White Lotus, uf. sí hay acción porque sí hay un asesinato y todo lo que tú quieras, bla, 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 Sí, no, pero pero en también realidad brillan los momentos. es una sátira de convenciones sociales de la gente privilegiada, y eso es lo que me Exacto, encanta. entonces también hay mucho diálogo y lo que es interesante es eso. Entonces siento que las series también llegan a ser, o sea, es el guión y la actuación quien termina haciendo eso, no tanto como que los eventos. Y Succession creo que literalmente es el claro ejemplo. Va a ser una serie que tiene que ser estudiada porque en realidad capítulo a capítulo pasa algo y te tienen muy tensa. O sea, en realidad todas las series estás de que, oh, no sé quién se va a quedar. Y el hecho de que logres empatizar con personas tan horribles, Sí, también te das porque cuenta lo piensas de y, eso. o O sea, ni sea, porque siquiera, yo, nadie es buena persona ahí, ninguno nadie, es una buena absolutamente persona. nadie, O sea, nadie, porque nadie. aparte, yo pienso, hay mucha tensión y si estás muy, muy metido en quién va a ser en el último capítulo y sientes la emoción, pues en realidad nunca, bueno, personalmente yo nunca dije, ah, sí, le voy a yo espero que sea porque sé que todos tienen sus mierdas y todos tienen sus problemas. Por eso dije, quien se quede, mira, está bien, porque, o sea, lo que a mí me interesa es el cómo llegan, no el quién se termina ahí, que es ¿De muy quién interesante llega? también. Exacto. Pero es que en realidad ninguno es una buena persona, ninguno es como que dices, ah, ok, este es mi Es mi abanderado gallo. moral. No, nadie, No, 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 nadie no. es una persona Nadie. ni moral, ni ética, ni nada. O sea, Es que esto es algo que se me hace muy interesante. Porque, ejemplo, yo sabía yo sabía que ninguno de los hermanos iba a llegar. nah, No, no, de verdad, yo sabía que ninguno de los hermanos. En el cuarto capítulo, cuando dicen te tienes que fijar en Roman, entonces es donde dije, creo que Roman va a ser, y estuvo tan on fire esta temporada, él, que era éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, tras éxito, que te digo, dije, te digo, te puede digo ser que él, y porque la ajá, última bendición
la tuvo Roman del papá. Sí. Entonces dije, creo que puede ser él. Pero en el momento en que lloró, dije, y No, que te pasa la digo, toma del presidente, del futuro presidente, así como así como de, de, ay, ajá, qué asco que esta persona esté llorando en un funeral de su sí. papá. Creo que en ese momento dices, tuvo una temporada en la que era éxito tras éxito y algo tan humano que no puedes tener en ese mundo, fue lo que lo destronó. Pero Y te te digo lo que me juro que con él empaticé mucho por cómo le dolió lo del papá. sí. Es que yo creo que, por Mucho. eso digo que él es el más humano, o sea, el que de verdad le dolió la muerte. Irónicamente. Pero sí, irónicamente, porque es el que más exterior, más se ve dañado y más se ve evidenciado. Pero bueno, te digo qué momento a mí yo dije, Roman no va a ser cuando despidió a esta Jerry. Porque ahí literalmente, cuando despidió a Jerry, ya la productora de cine, no es porque estaban en desacuerdo con él. Yo dije, es que y algo que dijo este Logan desde el inicio, podría ser Roman, pero le falta la experiencia. Y lo dijo Jerry también, podría ser él, pero le falta experiencia, aún no está ahí. Y el papá se murió antes de tiempo. Bueno, no se murió, ya estaba viejo, pero se murió antes de que todo el mundo lo esperara. Entonces, literalmente, nadie estaba preparado, incluido Roman. Se veía, porque todos los tres, por eso les decían de Kids, eran niños jugando a ser adultos con mucho poder. Y eso se le notó mucho a Roman cuando despidió a estas dos mujeres, porque nomás estaban en desacuerdo con él. Y al final, como al siguiente capítulo, cuando estaban en la fiesta de Ship, llegó con ella y, era broma, ¿sabes? Ajá, puedo recibir tu consejo. De hecho, es algo muy interesante, porque la relación que tenía con Jerry era como la relación que evidentemente nunca tuvo con su madre. Se quería coger a su madre, de verdad. Porque Sí, siempre que tenía problemas, siempre que necesitaba consejo, iba con ella. Y por eso hacían un buen equipo, porque él respetaba sus decisiones, bueno, respetaba su opinión, respetaba su experiencia, pero en el momento en el que se le subió porque ya va, porque era el co-CEO, porque ya no estaba su padre, y despidió a Jerry, es cuando yo dije, es que no está listo, todavía no está listo, porque dije, podría ser, pero todavía no está listo. Y ya lo, se le acabó el tiempo. lo de la productora siento que siento que era bueno que la haya despedido porque estaban perdiendo mucho dinero y la productora era la causante de eso. Y en ese momento no podían perder esa película. Es que Entonces justamente, siento que yo creo estuvo que bien, pero, y aparte, acuérdate, Roman venía de California, Roman era el que ujú, estaba es que dirigiendo justo, ujú, todo, todo eso y les estaba yendo bien. Roman, o sea, ya era algo que como que siento que no le dieron, no le terminaron de dar, bueno, no es que no le terminaron de dar énfasis porque a un principio ya no, y siento que por eso lo mandan a él y él dice, yo voy a hacer esto porque ahí es donde se sentía cómodo. Porque si tú lo veías en los estudios, él como pez en el agua, como, es el único que vemos en realidad como que en el carrito, no sé qué, vamos a cenar, no sé qué, estás despedida, no me estás haciendo dinero, no me estás entregando el producto, no me estás haciendo esto, no me estás haciendo esto, ¿sabes? va, vámonos. Ahí sí Entonces, siento que fue un pretexto, porque ahí sí siento que era sí, como pero de, en o ese sea, sí momento, era un o sea, pretexto, pero lo despidió la despidió así nada más porque por quiso, o sea, porque es infantilismo. Y algo que, aparte, me acuerdo, o sea, yo creo que también se ajá, le quedó atrás de la cabeza, que nunca se le quitó. ¿Te acuerdas lo de la película del pavo gigante? Que él se quedó sí, así con el rencor de, yo luché contra esta película porque es una pendejada, pero lograron hacer la película y no solo eso, la película mega triunfó, a toda la gente le gustaba, o sea, y todo el mundo decía, es que es una película bien cagada, y él decía, ah, sí, no tiene sentido, no sé qué, o sea, de verdad era algo como que le causaba mucha que le frustración. causaba mucho conflicto, tienes Y yo razón creo lo del yo pavo. creo que siendo la persona que es, de verdad, nunca lo dejó ir, nunca lo dejó ir y se le quedó con él. Entonces, en el momento en el que ya tenía las justificaciones suficientes para despedir a esta mujer, lo hizo, pero de manera Sí, infantil. No lo hizo de sí, la de manera manera correcta. infantil, tuvo la justificación, pero lo hizo de manera infantil y ahí siento que dijo, wow, yo ahora, o sea, ahorita Ajá, yo como que soy el jefe. saboreó el poder y Sí, sí, después saboreó el hasta se, poder, ajá, pero al saboreó el poder momento y luego también se le nota su saboreo de poder cuando eligió al próximo presidente. Entonces ya como que, también. por Sí, eso estaba, por eso al principio del siguiente capítulo, que es el capítulo del funeral, lo ves ajá, estaba muy tan tranquilo, convencido, estaba tan así, a convencido. huevo, sí, ajá. Te digo una cosa, yo siento que le dolió mucho y que Jerry, después de que muriera su papá, quisiera seguir trabajando y que no haya tomado en cuenta que la despidió su papá. Entonces siento que también, igual, o sea, siento que es obviamente durante a lo largo de la serie, vemos que Roman no olvida ni perdona. Sí, no. No, no olvida ni perdona. Chance te puede, sí, no te Ninguno de olvida los tres en realidad. sí, sí, en realidad los tres, pero Roman es el que te dice de que sí, me metieron en una jaula, no me acuerdo de eso, yo sí, cuando te están diciendo que lo meten en una la jaula del perro. Ajá. Me dejaron ahí, me dieron la comida, nadie vino por mí. O sea, obviamente empiezas a decir, o sea, ¿qué le hicieron a Roman dentro de la infancia para que tuviera ese,
no tantos apego emocional trastornos. hacia las personas, ¿no? O sea, muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, creo que eso me sorprende, porque es como de, no había otras personas, o sea, ¿qué pasó en esa casa para que literalmente pudieras tener a un niño un día en una caja de en Sí, una casa de perro, ¿no? una madre ausente y otro que siempre estaba en los negocios, o Pero, sea, siempre ajá, estaba en el sí, trabajo. pero, sí, pero va a sonar mal, pero no había una nana o algo así, o sea, Sí, o sea, suena muy mal, pero, exacto, entonces, o sea, ni siquiera hubo una nana cuidándolos, en eso es donde te das cuenta de que ni siquiera, porque decían, o sea, porque Sheep lo dijo, no es nada más, no lo voy a ver y van a tener personas que lo estén cuidando, o sea, básicamente va a entender eso, que esa es la manera, no los voy a ver y alguien más los va a estar criando. Sabemos que en esas esferas se dan las nanas, sí, y o no sea, va a eso es sonar como el feo, pero default, o ¿dónde estaba sea, la nana? O sea, ni siquiera la nana les ponía atención. ujú. Entonces, pero bueno, o el poder que también tenían sobre la nana. Sí, Lo seguramente. vamos a hacer correr, que no sé qué, que no sé cuánto, que dejaron a Roman ahí. Entonces tú empiezas a ver estos cosas con Roman, que obviamente cuando él lo despide, Jerry le dice de, me están bloqueando, no sé qué, no te creo, es que tu papá me despidió, no fuiste tú. Y fue así de, no, espérate, o sea, como que siento que también fue lo último que me pidió mi papá. Ujú. Entonces también siento que el hecho de correr a Jerry, no, él en su cabeza no se le hubiera cruzado correrla, bueno, no correrla, despedirla, si no hubiera sido porque fue lo último que le pide el papá. Yo Yo creo que lo vi tienes así, razón, se le quedó atrás de la cabeza, o sea, igual se le quedó atrás de la y cabeza, que pero Jerry, de o sea, nuevo, lo hizo de manera infantil, lo hizo de la sí, manera lo hizo de manera inapropiada, infantil, nomás antagonizó a a unas la pocas única que lo personas estaba apoyando entre la que tenían empresa. ventaja sobre él, porque aparte ella podía demandarlo por todas las cosas que le estaba mandando. O sea, es que aparte no, porque fue impulsivo, esa es la palabra, fue impulsivo, no consideró las consecuencias como si fuera un niño. Por No, eso no hizo las no. cosas bien. O sea, por eso se le quedaron las cosas ahí atrás en la cabeza, no, o sea, no olvidó, y al final cuando pudo, actuó sobre ello, pero no lo hizo de la manera correcta. Y No, por no lo eso hizo de la manera antagonizó a correcta. las personas que no tenía que antagonizar. Exacto. Y por eso yo dije ahí en ese momento, no creo que este bro sea, o sea, no lo está haciendo bien. Y todavía cuando le dijo a Kendall, ah, sí, oye, despedí a Kerry, jaja, está bien. Y Kendall dijo, ah, sí, vale madre, que haya, que rueden las cabezas. Pero también dije, este güey, no, o sea, no. No, yo nunca, de verdad, yo nunca pensé, inclusive cuando dijo, mi nombre está subrayado, que no sé qué, que no sé Sí, cuánto, dije, es que, o sea, desde un principio no iba a ser Kendall. Desde el primer capítulo que le dijo el papá, no quiero que seas tú, ya sabías que no iba a ser Kendall. sí, De verdad, de verdad, de verdad, todas las malas decisiones, o sea, siempre le fue mal a Kendall. Tenía ciertos momentos de lucidez, pero siempre le fue muy mal. sí. Es que aparte, y aparte No. siempre le fue mal por su propia culpa. Tenía oportunidades para aventajarse, tenía oportunidades, o sea, en la primera temporada tenía oportunidades por todas las conexiones que tenía en la empresa. En Y la la tercera enfermedad del temporada papá, tenía oportunidad por pues, la parte ética, lo político, pero eso mismo se le cayó. Cuando despidió a su propia abogada, que era muy buena, dices, es que ¿por qué te haces eso? ¿Por qué te sigues autodestruyendo tú? los Ese del me causa PR, mucha frustración. los de PR, cómo despide a Jess, o sea, como Jess dice, no, yo me quiero ir, y como, nueva Jess, ven, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, siento que tuvo muchos momentos en los que simplemente él nos ayudó a sí mismo. No, Y bueno, y otro detalle que me gusta mucho de la serie, que siento que le dio mucha vida, le dio mucha personalidad, fue la música. Creo que en una entrevista no creo, en una entrevista para Vanity Fair, este Nicholas Britell o sea, empieza a contar que él empezó a hacer la música, de cómo los Royce creían que sería su propio como soundtrack, ¿sabes? Entonces por eso le hizo como que este beat como medio, porque al único que le ve cierta inclinación musical es a este Kendall no. rapeando. Ajá, y los demás siento que al ser tan ejecutivos, tan clásicos, tienen cortes muy clásicos, pues empieza a usar pues estas tonalidades muy clásicas con lo moderno. Inclusive estaba escuchando todo el soundtrack y al principio tiene canciones muchísimo más como dulces, por decirlo así, porque iba justo esto es lo que te decíamos con esta parte sátira, cómica, tiene muchísimos más beats, de esta parte de Kendall y el rap y todo esto, o sea, que está esta parte de inclinación musical, porque todavía veíamos esa parte de Kendall, ¿sabes? Sí, Eh, Después, cuando ya fue full
modo corporativo y todo eso, pues en realidad cambia y es cuando empezamos a tener la música más triste, más seria, más clásica, más fuerte en este sentido, pero como en una cuestión sentimental, no tanto en parte como El negocio. música, Ajá. ajá, y todo eso. Entonces creo que eso también ayuda, porque inclusive la música va evolucionando a como pasa de esta sátira cómica a drama totalmente, que Sí. estábamos explicando previamente. Entonces sí, yo creo que la música ayuda mucho que sea un tema y el tema como que sea de Con la serie, variaciones. ajá, variaciones de, y que no sea el tema de Kendall, el tema de esto, en esta serie no serviría de la misma manera como lo puede pasar como en Game of Thrones, por ejemplo, que cada casa tiene y las van mezclando y todo, no, o sea, el hecho porque todo se revuelve con la familia. No Ujú. es Kendall, no es, o sea, sí vemos todo eso, pero es la sucesión. Entonces creo que eso es lo que ayuda mucho, va evolucionando mucho, va teniendo estos, no sé cómo, o sea, como que logra transmitir mucho la música, igual que estas partes que decíamos como que cómo se quedaban viendo así como de, Entonces, ay, no sé, siento que da mucho de qué hablar en sí la música de, pero tampoco pero al momento de no tener como tantos leitmotivs de cada personaje, termina siendo muy sencilla, o sea, sencilla pero muy efectiva para los momentos Sí, que porque necesitan esa como es tan musicalización. efectiva, Muy no fuerte. necesita tanta decoración, variación, No, arreglos. no, 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 Como no, es no efectiva, necesita. pues, ajá. Es simple, efectiva, pero en realidad tiene una, como, como un sentimiento muy fuerte la música. Ujú. Igual que el intro, que moderno con actual, y cómo cada temporada lo van cambiando. Sí, con detallitos, pero Con muy detallitos, pero va importante. cambiando. Entonces siento que también podrías ir diseccionando también cómo va cambiando, porque cómo van cambiando las estrategias y todo esto, pero el hecho es que siempre se ve a un Logan distante y a la mamá distante y a los hijos solos. Eso, o sea, eso lo mantiene y creo que el intro resume muy bien la infancia de ellos, que es algo que Sí, no vemos y que todos sí, la tenemos que... base de ellos como personajes, su Exacto. crecimiento. Exacto. Entonces creo que eso no estás viendo tu infancia, no viste sus infancias, pero con eso puedes imaginar cómo fue su infancia. Ujú. Entonces creo que inclusive el intro tiene mucho simbolismo y te da mucha información en este sentido. Entonces, pues ya a manera de conclusión del capítulo, de este largo capítulo, Estuvo es que padre. Ay, estuvo buenísimo. No, es que la verdad es una serie muy buena, que es una serie que con tan pocos elementos hace una gran historia, una muy buena historia porque como dices, lo de la actuación. Quiero, hubo un tweet del funeral en el que Roman sale, ajá, en el funeral y se parece Bruce Wayne actuando como The Joker. Y algo ah, me gustó en ese momento que dije, me gustaría ver a Kieran Culkin en un personaje, o sea, que 100% esté tiene- rayado en la locura. ajá. Que ya por cierto 100% está. rayado en la locura. Ajá. Me gustaría que tomaran ese tweet como consideración para buscar. Sí, Ya para sus ves que no próximos proyectos. ajá, porque siento que tiene la parte dramática y es un muy buen comediante. Entonces creo que un Joker más acertado a eso podría ser, o sea, vi ese tweet y dije, sí, porque como nadie se le ha ocurrido viendo a Kieran Culkin haciendo Succession, tenerlo como villano, no como villano sería muy interesante verlo. Sí, como villano slash comic relief estaría cagado. Estaría muy interesante. Creo que esta temporada, sí, para mí fue el personaje que más sobresalió. ¿Para ti cuál fue? Definitivamente Roman. O sea, de verdad, el momento en, no sé, es que el funeral, ya lo mencionamos muchas veces, pero el funeral de verdad fue como epítome de Roman. O sea, estuvo increíble. Yo creo que Roman fue el que más sobresalió en cuestión de, no sé, como que su arco de personaje. Porque Shiv Sí, toda la temporada está buscando el poder, Kendall igual, están viendo qué pedo. Pero Roman tiene su momento vulnerable en el que se va con su mamá a Italia y de verdad quiere descansar y quiere que no lo molesten. Y después, ok, se une con sus hermanos, pero cuando ve que todo se va a la mierda, lo acepta y ya, o sea, de verdad se libera. Entonces, de verdad es el único que de verdad tiene un arco y a pesar de ser el que más
evidentemente, bueno, no el más, pero sí el que tiene muchísimos problemas evidentes y que tiene muchas cosas que trabajar consigo mismo, es el que termina más, menos por la mierda, vaya. Se aceptó y dijo, sigamos con la vida, ¿no? Ujú. Siento, de una u otra manera. Pero bueno, pues esperemos, estaremos muy al pendiente de los próximos proyectos. Estaremos muy al pendiente de los próximos proyectos, tanto de Jency Armstrong como de todos los actores, porque en realidad creo que ya se posicionaron en un muy alto lugar en cuanto a qué proyectos van a tomar, qué proyectos van a hacer, qué proyectos va a crear este Jesse. Entonces creo que fue una buena serie. Se va a poner ahí ya, siento que en un momento dentro de los clásicos, dentro de los que se van a tener que estudiar para actuación, para dirección, para Sí, guión, para edición, quedará para los inclusive libros. para música. Entonces, pues sí, podríamos hacer literalmente análisis detallado de cada cosa. Pero espero que les haya gustado este capítulo, que lo hayan disfrutado y síganos en todas nuestras redes sociales que las vamos a dejar acá abajo. Y pues hasta luego, gente.